Buenos días, Kevin. Buenos días. Buenos días, Nayela. Buenos días. Yo le mandé mis trabajos pendientes que tenía. Sí, muchas gracias, Kevin. Y ahorita ya no tengo nada pendiente ni de español ni de biología. Ok, muy bien. Nada más a una no la entendí y no la contesté. No pasa nada, así déjelo. Está bien. No, pues está bien. Nomás estoy dando chance a ver si se conecta alguien más, si no, ahorita empezamos. ¿Cómo les ha ido con las entregas de los demás trabajos? A mí me está yendo, bueno, nada más ¿cómo se llama? Creo que es ciencias sociales e informática, que tienen que ser por PowerPoint. Sí, Y como no tengo ahorita computadora, pues esas no las estoy entregando. yo sí. Miguel, le avisaste al maestro que tú no cuentas ahorita con la computadora. No, no le he dicho. O sea, sí preguntó el otro día en la clase que quién usaba computadora para tomar las clases y ya, pues todos, unos dijeron que unos las toman en los celulares y otros en las laptops. Ok. Pero no, sí quiero hablar con él porque llevo 2 trabajos que no he entregado de esa materia y pues si no le digo, pues después me va a poner, pues sí, me va a decir que por qué no le dije. Así es, sí, mejor. Tú coméntale, ¿sabes qué, maestro? No funciona mi compu, estoy en un celular, pues ahí no tengo PowerPoint, va. Sí, Y y en el aparte celular sí se lo puedo supone que tú descargar. trabajas, Sí. o sea, que no lo dejes, porque si no luego hay problemas, va. Y pues, ahorita va a ser biología. Ahora vamos a ver los carbohidratos, las moléculas más abundantes en los seres vivos.
¿Qué moléculas biológicas son las más abundantes? Los carbohidratos. La mayoría de estos consta de carbono, hidrógeno y oxígeno, en proporciones 1:2:1. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Las células los utilizan como materiales. Estructurales. Formas transportables o formas de almacenamiento de energía. Hay tres tipos principales que se llaman monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ahora vamos a ver los azúcares simples. La palabra sacárido se deriva de una palabra griega que significa azúcar. Un monosacárido, que significa que tiene un monómero de azúcar, es el carbohidrato más sencillo y tiene por lo menos dos grupos, negativo, oxígeno e hidrógeno enlazados con una cadena de carbono, más un aldehído o grupo cetona. La mayoría se disuelve fácilmente en agua. Los tipos comunes tienen una cadena principal de 5 o 6 átomos de carbono que tienden a formar una estructura de anillo cuando se encuentran disueltos en células o fluidos corporales. La ribosa y la desoxirribosa, las unidades de azúcares del ARN y el ADN, respectivamente, tienen 5 átomos de carbono. La glucosa tiene 6. La mayoría de los organismos la utiliza como su principal fuente de energía. La glucosa también es un precursor como molécula original de muchos compuestos y elemento constitutivo de los carbohidratos de mayor tamaño. La vitamina C, que es un azúcar ácido bien conocido, y el glicerol, un alcohol que tiene 3 grados, negativo, oxígeno e hidrógeno, son compuestos constituidos por monómeros de azúcar. Los carbohidratos de cadena corta. Los carbohidratos de cadena corta, a diferencia de los azúcares simples, un oligosacárido es una cadena corta de monómeros de azúcar, unidos de una manera covalente. Oligo significa algunos. Los llamados
disacáridos constan únicamente de 2 unidades de azúcar. La lactosa, la sacarosa y la maltosa son algunos ejemplos. Por decir, la lactosa, el azúcar de la leche, tiene una unidad de glucosa y otra de galactosa. La sacarosa, el azúcar más abundante en la naturaleza, tiene una unidad de glucosa y otra de fructosa. Las plantas transforman los carbohidratos de mayor tamaño en sacarosa, la cual es fácilmente transportada a través de hojas, tallo y raíces. El azúcar de mesa es sacarosa cristalizada de la caña de azúcar, y la remolacha, la cadena principal de algunas proteínas y otras moléculas de gran tamaño, a menudo llevan unidas cadenas laterales de oligosacáridos. Los carbohidratos complejos o polisacáridos son cadenas lineales o ramificadas de muchos monómeros de azúcar, a menudo cientos o miles, que pueden ser del mismo tipo o de tipos distintos. La celulosa, el almidón y el glucógeno, los polisacáridos más comunes, constan únicamente de unidades de glucosa. Y sin embargo, tienen propiedades muy distintas. ¿Por qué? Porque se inicia con las diferencias en los patrones de enlaces covalentes entre sus unidades de glucosa, que se encuentran unidas, formando así las cadenas. Hablemos en la celulosa, por decir, muchas cadenas de glucosa se encuentran colocadas una junto a la otra y están unidas por puentes de hidrógeno. En los grupos negativo oxígeno-hidrógeno, este ordenamiento de los enlaces estabiliza las cadenas y forma un patrón compacto que resiste a la digestión, por lo menos ante la mayoría de las enzimas. Las fibras de celulosa son un componente estructural de las paredes de las células vegetales. Como las varillas de acero
del concreto reforzado, estas fibras son fuertes, insolubles y resistentes a la carga y al esfuerzo mecánico. En el almidón, el patrón de enlace covalentes coloca cada unidad de glucosa en un ángulo en relación con la siguiente unidad de la cadena. Por último, la cadena se enrolla como una escalera en caracol. Los giros son de muy fácil digestión. Los almidones que presentan cadenas ramificadas son aún más digeribles. Muchos grupos negativos, oxígeno, hidrógeno, se proyectan hacia el exterior de las cadenas enrolladas. Y esto permite que queden fácilmente accesibles a las enzimas. Las plantas almacenan los azúcares que producen por la fotosíntesis, como grandes moléculas de algodón. Las enzimas hidrolizan con facilidad el almidón para dar unidades de glucosa. En los animales, el glucógeno es el compuesto para almacenar azúcar y equivale al almidón de las plantas. Las células musculares y hepáticas lo almacenan en grandes cantidades. Cuando el nivel de azúcar en la sangre disminuye, las células hepáticas degradan el glucógeno para liberar glucosa, la cual entra a la sangre. Durante el ejercicio vigoroso, pero breve, las células musculares utilizan el glucógeno para obtener energía de manera inmediata. Un polisacario distinto llamado quitina se caracteriza por tener grupos nitrogenados unidos a los monómeros de glucosa. La quitina es un material que refuerza los exoesqueletos y otras partes duras del cuerpo de muchos animales, incluidos los cangrejos, lombrices de tierra, insectos y garrapatas. La quitina es además un material estructural que refuerza las paredes
celulares de muchos tipos de hongos. Los azúcares simples, como la glucosa, los oligosacáridos y los polisacáridos, como el almidón, son carbohidratos. Todas las células requieren de carbohidratos como materiales estructurales para transportar y almacenar energía. Casi siempre, bueno, no sé, ¿alguien de ustedes padece de diabetes o tiene el azúcar un poco alto? O sea, a lo mejor que no sea diabético, pero que esté en los límites. ¿Nadie? No. Gracias a Dios que nadie tiene ese problema. El problema es que, por decir, hay gente que tiene el azúcar alta, pero con pura pastilla se las pueden controlar. Y hay gentes que no, que ellos están con mucho azúcar y automáticamente se tienen que inyectar en algunas ocasiones después de cada alimento, dependiendo el tipo de diabetes que tengas. Por decir, la que es la juvenil que le llaman, o sea, te inyectas después de cada comida. Y ya la de las personas de la tercera edad casi siempre nada más es una inyección diaria, o sea, de la mañana o así. Pero sí es muy, muy peligroso. O sea, esto de consumir mucho azúcar no está bien. Y yo se lo digo por experiencia propia. Yo, yo no soy diabético, pero hay, ¿cómo se llama? Eso también puede ser hereditario. Yo estoy propenso a que me dé azúcar, entonces, porque estoy en los niveles, o sea, vaya, estoy un poco excedido más bien, entonces, pues se tiene que uno cuidar, pero pues a veces no nos cuidamos, porque, por decir, yo soy muy chocolatero, muy coquero, y sabemos que todo eso, pues es demasiado azúcar, ¿verdad? Y todo tiene azúcar, todo. Entonces, bueno, cosas saladas se convierten luego cuando se consumen, se hacen azúcares. Entonces muchas cosas pues ya no se pueden consumir, ¿verdad? Ahora bien, si es grasoso o aceitoso, debe ser un lípido. Cuando una sustancia es grasosa o aceitosa, al tacto, se puede apostar que es un lípido. Contiene lípidos como componentes. Los lípidos son hidrocarburos no polares que no se disuelven en agua, pero se disuelven con facilidad en sustancias no polares, como la mantequilla, en las salsas cremosas. Las células utilizan distintos lípidos como reservas energéticas
como materiales estructurales, por ejemplo, en las membranas celulares y cubiertas superficiales, y como moléculas señalizadoras. Primero vamos a examinar el término de los lípidos, que tienen ácidos grasos como componentes. Las grasas, los fosfolípidos y las ceras. Y después consideraremos los esteroles, que tienen una cadena principal de 4 anillos de carbono. Las grasas y ácidos grasos, los lípidos conocidos como grasas, tienen 1, 2 o 3 ácidos grasos que están unidos al glicerol. Cada ácido graso tiene una cadena principal de hasta 36 átomos de carbono, un grupo carboxilo en un extremo y átomos de hidrógeno que ocupan la mayoría o todos los sitios de enlace restantes. En su mayoría forman una cola flexible. Las colas insaturadas tienen 1 o más dobles enlaces. Y las colas saturadas tienen solo enlaces simples. La mayoría de las grasas animales contienen muchos ácidos grasos saturados, empacados y unidos por interacciones débiles. Permanecen sólidos a temperaturas a las cuales la mayoría de las grasas vegetales es líquida, como los aceites vegetales. Las interacciones de empaquetamiento son similares. En las grasas vegetales, pero no son tan estables por los rígidos dobleces de sus colas de ácidos grasos. Por este motivo, los aceites vegetales son líquidos. La mantequilla, el tocino, los aceites vegetales y otras grasas naturales están constituidos principalmente por triglicéridos. Estas grasas neutras tienen 3 colas de ácidos grasos unidas a una unidad de glicerol. Los triglicéridos son los lípidos más abundantes.
del organismo y su fuente de energía más rica. También las grasas, o los aceites, vaya, también son, con exceso es muy malo. Muchas veces nos recomiendan, no sé si conozcan el spam, que es como un spray que avientas en el sartén para poder cocinar. Muchas veces es conveniente utilizar eso en lugar de utilizar aceite de ese del cártamo o de cual capullo, el que usted me diga. Y los que recomiendan si vas a consumir grasa, o sea, aceites, sería el Nutrioli. Pero de preferencia usen mejor aceite de oliva. Es un poco menos dañino. Pero entre menos podamos consumir el aceite, o sea, de utilizarlo, mejor. Gramo por gramo producen más del doble de energía cuando se degradan en comparación con carbohidratos complejos como los almidones. Algunas cantidades de triglicéridos se almacenan como gotitas en las células grasas del organismo, tejido adiposo. De todos los vertebrados, la gruesa capa de triglicéridos bajo la piel ayuda a los pingüinos y algunos otros animales a resistir al frío, ya que aísla su cuerpo de las temperaturas extremas de su helado hábitat. Un ácido graso es precursor de los eicosanoides, las moléculas señalizadoras locales que incluyen a los prostaglandinas. Como vemos, estos desempeñan un papel en la contracción, la defensa, el flujo de mensajes en el sistema nervioso y otros procesos clave. Los fosfolípidos, un fosfolípido tiene una cadena principal de glicerol, dos colas de ácido graso y una cabeza hidrofílica, con un grupo fosfato y otro grupo polar. Los fosfolípidos son los principales materiales de las membranas celulares, las cuales constan de dos capas de lípidos. Las cabezas de una capa están disueltas en el interior líquido de la célula y las cabezas de la otra capa se encuentran disueltas en los alrededores.
como un emperado, como un emparedado entre las dos capas, se encuentran todas las colas de ácido graso, que son hidrofóbicas. Los esteroles y sus derivados. Los esteroles son algunos de los diversos lípidos que no tienen ácidos grasos. Los esteroles difieren en el número, posición y tipo de sus grupos funcionales, pero todos tienen una estructura principal, rígida, de 4 anillos de carbono. Fusionados. Las células eucariontes tienen esteroles en sus membranas. El colesterol es el esterol más común en los tejidos de los animales. Además, el colesterol se transforma en compuestos y que incluyen la vitamina D, necesaria para los huesos y dientes fuertes. Esteroides y sales biliares. Los esteroides incluyen las hormonas sexuales. Estas hormonas controlan la formación de los gametos y el desarrollo de las características sexuales secundarias, como el color de las plumas y la distribución del vello. Las sales biliares desempeñan papeles en la digestión de las grasas, en el intestino delgado. Vamos a ver ahora qué son ceras. Las ceras tienen ácidos grasos de cadena larga empacados y unidos a alcoholes de cadena larga o anillos de carbono. Todos tienen una consistencia firme y repelen el agua. La cutícula, que recubre las partes de la planta que se encuentran sobre el suelo, está constituida esencialmente de ceras y de lípido llamado cutina. Esta capa impide la pérdida de agua y sirve de defensa contra ciertos plásticos, no es cierto, contra ciertos parásitos. Las secreciones cerosas protegen, lubrican e imparten flexibilidad